Buenas tardes, buenas tardes. Qué ilusión tenía de estar aquí de nuevo en Líderes en Acción. Esta es la nueva temporada y hoy vamos a tener una invitada especial. Aquí estoy en directo, así que me vais a ver para arriba y para abajo de que estoy en directo también en YouTube, y hoy he puesto las cámaras una encima de la otra para hacer más fácil, porque como vamos a hacer la entrevista en los dos canales, vamos a hacer una prueba a ver cómo funciona. Así que cuando Pamela esté por aquí por Instagram, voy a darle la invitación. Mientras tanto, me voy a presentar para que los nuevos me conozcan y los que ya están por aquí, pues escuchen un poquito más, que para eso estamos. Así que, mi nombre es Filipa y soy mentora de liderazgo y gestión de equipos para mujeres empresarias. Es verdad que los que me seguís aquí desde hace tiempo veis que estoy haciendo un poco de cambio, y eso es por las novedades que os he contado en los stories, en los reels, sobre el programa Leader Academy, que es un programa que he diseñado exclusivamente para mujeres empresarias. Y pensando en estas mujeres empresarias, volví a pensar en traer nuevos profesionales para hablarnos para vosotras que necesitáis ayuda, que necesitáis. Ya tenemos aquí a Pamela, que la voy a invitar aquí y aquí. A ver, aquí ya está. Hola, Pamela. Antes de... voy a intentar... a ver si... Ya lo tenemos aquí en YouTube. Esto es una locura, ¿eh? Hacer las dos plataformas. Después voy a quitar de aquí. A ver si deja. ¿Te deja Instagram? En YouTube y así. Ay, no sé. Es Tienes que ir sí, a... en YouTube sí, pero en Instagram Tienes que ir al muñequito ese para aceptar la invitación. Voy a poner aquí más bajo porque si no va a hacer ruido. Y lo que estaba diciendo es que he decidido abrir de nuevo la temporada de Líderes en Acción, pero de esta vez, en esta nueva temporada, voy a traer invitadas especialistas en cosas muy concretas. En este caso, Pamela, su especialización es terapeuta con constelaciones familiares, y ahora nos va a explicar todo eso, a qué se dedica, cómo funciona y por qué. es sí. A ver. Nada, Filipa no me deja. No, Vas a encontrar diferente. vale, pues voy a anularla otra vez. A ver, mira a ver si ahora va. Que hay veces, es que era lo que te decía, menos mal que hemos hablado antes, porque esto siempre nos pasa con el tema del directo. Aquí Instagram cuesta un poquito, pero a ver, la invitación está hecha, Nada. ¿no? Vale, pues voy a, Pues se ve que no me llega. vale, no pasa nada. Me sale compartir vídeo, no sé qué. Me dice que no se puede unir. Solicito yo. No, y te envío ya. A ver, sí, ahora. Vale, Ahora sí. ahora sí. Ahora sí. Ahora, aquí estamos. Uy, sí, tengo que quitar el sonido de aquí. Sí, voy a quitarlo yo también. Ahora. Mejor Sí, así, ¿verdad? sí, 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 Vale, perfecto. pues miramos por aquí, lo que te decía, miramos por aquí porque así es más fácil. Yo tengo aquí la cámara arriba. Tú tienes la cámara más o menos cerca también, ¿no? De Sí, YouTube, para que nos vean y nos entiendan. Sí, yo te estoy viendo aquí perfectamente, pero la conversación la vamos a tener por aquí. Así que bienvenida bueno, a Líderes en gracias. Acción. Yo me estuve presentando mientras teníamos aquí este problemilla del directo. Sí, Y sí, sí. ahora quiero preguntarte o quiero darte la palabra de quién eres, qué haces, ¿vale? Porque creo que es un trabajo súper interesante, y empezaremos nuestra entrevista con la idea también de ayudar a estas empresarias, a estas mujeres que están por aquí, tanto en mi cuenta como en la tuya, que seguramente les interesará
saber cómo puede sanar esa niña interior, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de sanar la niña interior? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Sí, sí, sí. Bueno, pues soy Pamela, soy terapeuta holística y me dedico sobre todo a sanar las heridas de la niña interna a través de las constelaciones familiares. Eso quiere decir que llegamos a la raíz del problema. Es decir, cuando esas conductas nos influyen en nuestro día a día por una mala gestión de las emociones y demás, vamos al origen y es donde se forman y siempre suele ser un sistema familiar. Así que vamos a ir eso, a la raíz. Y todo esto nos proporciona pues más confianza, más seguridad y mayor autoestima a cada mujer, porque al final es la base para mostrarnos al mundo, con seguridad, con confianza sobre todo y el amor propio. O sea, para mí eso es Totalmente. básico. Totalmente. Pues nada, vamos a empezar nuestra entrevista. Yo tengo muchas ganas de conocer qué es esto de las constelaciones familiares, pero la primera pregunta que yo creo que nuestras seguidoras necesitan es ¿cómo es eso de identificar las heridas, ¿no? de nuestra infancia y cómo afecta eso en nuestro negocio? Sí, pues a O en ver, nuestra vida podemos, adulta, perdón. sí, sí, como podemos visualizarlo como si fuese como una mochilita que llevamos aquí cargado con ese peso, esa culpa, esa vergüenza y ese deber, sobre todo el deber que tenemos sobre nuestras espaldas y que eso al final nos va pesando a lo largo de la vida. Y ese deber se forja, pues, sobre todo en la familia, en la educación, lo que vemos de los padres, lo que está bien, lo que está mal, lo que tienes que hacer, lo que debes hacer. Son como esas obligaciones y esas pautas y directrices que te dan los adultos, pero que tú tienes que hacer para no defraudarlos, para seguir en el sistema y para perpetuar ese linaje, esa manera que tienen ellos de educar, ¿no? Eso es un poco las Total. constelaciones familiares. Y luego, pues, ese niño va creando esa mochila, esa máscara, esas cositas que va metiendo ahí, y ese niño, pues, se va creando como esa personalidad. Se va viendo en situaciones donde se tiene que defender, donde tiene que salir, pues, su lado más fuerte, tiene que presentarse al mundo de una manera para que no le hagan daño, o para que no le abandonen, o para que no le rechacen. O si se siente humillado, pues encima pues se pone esas capitas, ¿no? Son todo protecciones. Y todas estas protecciones a lo largo del día, pues al final pesan muchísimo. Y en los negocios se ve pues esa falta de confianza, esa falta de autoestima, de seguridad a la hora de la decisión. O sea, tú estás realizando un trabajo y te sientes insegura. No sabes si lo estás haciendo bien, si no te sientes con la confianza de decir, esto sé cómo se hace y lo voy a hacer con decisión, ¿no? Tampoco tienes ese poder porque a lo largo de la vida te ha ido como mermando toda esa parte y luego eso, el querernos muchísimo y valorarnos, eso lo tenemos, vamos, en números rojos. Entonces Creo al que final, es lo más difícil, ¿no? El saber valorizarnos y saber aceptar como somos. Y exacto, que no nos importe tanto lo que los demás digan, pero sí lo que tú sientes y hacia dónde tú quieres ir, ¿no? Y yo creo que esto es algo que nuestra sociedad no nos permite avanzar, ¿no? Porque siempre están juzgando cómo somos, cómo no somos, la qué es lo que no comparación. tenemos, ¿no? Luego sí, luego existe esa comparación, la chica de al lado pues es más bonita, es más tal, tiene más éxito, ¿sabes? Entonces siempre hay una comparativa con que no puede, o sea, la sociedad nos ha dejado por debajo. Entonces, al final Tal. tenemos, claro, tenemos o mucha autoestima y es en plan soberbio que vas pisoteando a quien sea con tal de destacar que esos son los que menos y la gran mayoría pues
somos personas que hemos vivido sometidas a ese sistema en el que se nos ha minado esa autoestima y nos ha dejado por debajo. Todo el mundo es mejor que yo. El otro lo hace mejor que yo. Este tiene resultados y yo no. Entonces, al final, eso te va calando y te va haciendo pequeñita. Mm. Y ahí es donde yo entro con el tema de las constelaciones familiares, el encontrar tu lugar en el mundo, tu lugar en tu sistema y en los negocios, el lugar que ocupas en el sistema del negocio, porque al final todos son sistemas. Y es Totalmente. eso. Si tú no tienes una buena confianza o una buena autoestima, o es que, claro, ¿cómo te presentas al mundo? Total. Y entonces, si hablamos de los beneficios, ¿qué beneficios trae el sanar esa niña interior a través de las constelaciones familiares? Pues sobre todo es claridad. O sea, los beneficios es una paz, una claridad, una comprensión, el no estar en lucha con lo que quiero y con lo que debo, sino estás en tu certeza. Sabes que eres quien eres y que estás en el sitio donde mereces. Y las constelaciones te ayudan muchísimo a eso, a darte tu lugar, estar en el rol que realmente necesitas estar. Y los beneficios son tantos, desde claridad mental, autoestima, seguridad. A la hora de decidir, vas, o sea, vas con certeza y no dudas de ti. Una vez que ya lo sabes, que ya hay claridad, ya hay comprensión, hay aceptación, aceptación del sistema y aceptación de una misma. Entonces eso, vamos, te da un poder. Total, total. Ya hablaremos de empoderamiento, pero es que es verdad que cuando nosotras nos damos cuenta de dónde estamos y hacia dónde queremos ir y cómo llegar a en ese camino, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a utilizar durante ese camino? Yo creo que eso es súper importante, pero es verdad que no es tan conocido o por lo menos yo no conocía el tema de las constelaciones familiares y qué te puede aportar, ¿no? En tu día a día y sobre todo para las mujeres empresarias, que hoy estamos aquí hablando con mujeres empresarias, pero en general, ¿no? En general, cada persona, cómo se puede sentir, cómo se puede ver en un futuro, ¿no? Esa capacidad de saber cómo puedo llegar a ese punto de deseo que quiero, ¿no? Que quiero estar del otro lado a través de las... Eso es. Me parece súper interesante y nunca había escuchado sobre esto y creo que necesitamos también dar un poco más de voz, ¿no? A este tipo de terapia, porque es una terapia diferente, es una terapia que necesitamos y que es verdad que hoy en día se habla ya más de terapia, ¿no? De, Sí. bueno, estamos haciendo terapia y tal, pero aún Sí. sigue habiendo muchos sesgos, aún sigue habiendo muchos preconceptos, ¿no? De prejuicios, ¿no? De ir a terapia no está muy bien visto, vamos, ¿no? Sí, totalmente. O es algo que realmente necesites porque dices, bueno, yo creo en esto y me entrego a la terapia, o sea, me entrego a lo que tiene que ser o a lo que sea. O vas con esa actitud de mente abierta y receptiva, o realmente es que tampoco quieres cambiarlo, porque o bien te da miedo a enfrentar eso que no conoces de ti, que eso es muy, muy, muy común, o bien prefieres no darle mucho bombo por no profundizar, pues eso, pues al final para no encontrarte con esos demonios que llevas dentro y no abrir Exacto. esa caja de Pandora que tanto duele, pero claro, es necesario, si no es que siempre estamos escondiendo las cositas debajo de la alfombra y tampoco es plan. Entonces entran como en ese círculo vicioso de sí quiero, pero me da miedo y no se atreven a dar ese paso. Entonces ahí estamos pues en esa expansión a ver si pues eso, la gente al final se anima, deja ese miedo a un lado y puede, y puede sobre todo abrirse a conocer
mil partes suyas, o sea, a reconocerse, porque las terapias no son otra cosa que ayudarte a conocerte desde otro punto. Y Totalmente. es Y a súper saber bonito. gestionar también esas emociones, ¿no? O sea, porque una vez que tú identificas tus, bueno, pues tus traumas o tus problemas de infancia que se han arrastrado a lo largo de tu vida y tú te das cuenta, el saber gestionar todos estos sentimientos, todas esas emociones, ¿no? También es Claro. importante. Sí, sí, sí. La terapia El también sirve para sostener, eso. exacto, el sostener esa ira, esa rabia, ese enfado, la ansiedad, a sostenerla, y decir, bueno, ¿y qué me quiere decir a mí esta ansiedad? O sea, ver la ansiedad de frente, Mm. acogerla, sentirla, que te atraviese y entonces ahí ya comprender para qué viene esa ansiedad. O sea, no tiene sentido el hacerlo de una manera mental y muy así si no lo pasas por el cuerpo, si no lo sientes. Y ahí es donde necesitamos profundizar un poquito más, que estas mujeres emprendedoras y empresarias se atrevan a dar un poquito ese paso porque detrás de eso viene la liberación. O sea, es justo el paso previo Claro. para Es liberarse de que, todo pero eso. al final es para todo, ¿no? Los primeros pasos son los que cuestan más, ¿no? La primera decisión, suelo decir aquí muchas veces que lo que cuesta es la primera decisión, que es tu gran decisión, ¿no? A partir de tu gran Exacto. decisión, ya las cosas van fluyendo, ya las cosas van ajustándose, ¿no? A dónde tienen que estar. Y por supuesto que nos da los beneficios que acabamos de hablar, ¿no? Esa clareza y ese empoderamiento, que para mí me gusta mucho esa palabra, sobre todo Sí, para las mujeres, ¿no? De empodérate porque es que lo necesitas, ¿no? Entonces, claro. aquí, aquí en este punto, ¿cómo podríamos aplicar los principios de las constelaciones familiares para poder tener ese cambio, ¿no? Sí, los principios de las constelaciones familiares son tres. Son, pues, por Hellinger, que es el maestro de las constelaciones familiares, son el de pertenencia, el de orden y el de equilibrio. Entonces, el de pertenencia es que todos pertenecemos a un sistema, aunque no estemos reconocidos, todos, o sea, pertenecemos a un sistema de familia, lo primero porque nacemos en ello, pero luego en los negocios también es un sistema. Entonces también hay el tema del orden, las jerarquías. Y en la familia las jerarquías hay que respetarlas, es decir, quien llega primero, no puede un hijo colocarse en el lugar de padre o de, ¿sabes? Porque si no ahí estamos en un rol que no nos toca y entonces hay un desequilibrio. Y luego el tema del dar y recibir, que esté equitativo, o sea, igual que una persona está dando, necesita recibir y tenemos que saber recibir, sobre todo, porque a las mujeres lo que nos pasa mucho es eso, que no sabemos, o sea, damos, pero no sabemos recibir. Y entonces ahí el tema se desequilibra. Y entonces ahí pues estamos en pleno sufrimiento porque estamos dando y no vemos resultados y tal. O sea, al final es que todo tiene que ver. Si no está bien el núcleo familiar, es decir, tenemos que conocer de dónde venimos, sí o sí, reconocernos a nosotras al 100% para luego estar en un sistema de negocios, de sociedad, de amigos, de pareja. O sea, es que al final es la cuna. Te abre todo. Y bueno, y eso, y entonces, sobre todo es esos principios, el que pertenecer a un grupo, el tema del orden y el equilibrio. Para mí eso es básico. Fíjate que Mm. me estoy dando cuenta que las constelaciones y los principios de las constelaciones viene siendo en el liderazgo exactamente el primer paso que yo hago, que es el autoliderazgo, ¿no? De saber dónde estoy, hacia dónde quiero ir, cuál es la estrategia que yo quiero coger y definición de roles, ¿no? Saber exactamente cuál es mi rol, cuál es mi responsabilidad, porque al final es un sistema, ¿no? La Eso es. organización empresarial es un sistema donde tú tienes una jerarquía que tienes que respetar. Eh, Exacto. Cuando para poder comunicarte tienes que saber realmente qué conocimientos tienes tú
hacia quién quieres comunicar y cómo lo quieres comunicar. Entonces, claro, por supuesto que también es importante trabajar esto, ¿no? Estos principios que tú hablabas Mm, de orden, ¿no? De exacto. vamos a ver cuál es el Que te orden, cómo quiero observen, eh, sí, claro, exactamente, ¿no? porque ahí también hay muchísimos desequilibrios, encargados que se suben a jefe cogiendo más responsabilidades, luego se desequilibra porque no recogen lo mismo, ¿sabes? Entonces al final hay un desorden. El Es abuso que es, de poder, eso es, ¿no? Porque tú puedes tener un puesto de responsabilidades, pero eso no significa que puedas abusar de ese puesto de responsabilidad, ¿no? Entonces, al final, es importante realmente trabajarnos todo esto. Y fíjate que con esta conversación nos damos cuenta que muchas cosas que nos pasan en las empresas, en las familias también, ¿vale? Pero como aquí estamos hablando sí, de la parte empresarial, lo que nos pasa en las empresas de la falta de respeto, la desorden, los roles no respetados, ¿no? O no asumidos, porque muchas veces ni siquiera saben que tienen que asumir ese rol. Viene claro, todo de esa niña interior que no se está trabajando o que no se ha desarrollado eso correctamente, ¿no? es. O sea Que que nos en ha algún dado, momento se ha roto algo por ahí, ¿no? sí, que no se ha dado su lugar, que no ha sabido poner límites, que no ha dicho esto sí y esto no. O sea, ahí viene el por qué las personas aguantan situaciones que no deberían de aguantar. ¿Por qué? Porque tienen una niña herida en la que se refugian en esa máscara que creen que son ellas, pero al final es una máscara de la que se están protegiendo porque el medio le parece muy difícil. O sea, a nivel de empresarios, pues al igual las responsabilidades, ¿no? Alguien no quiere ascender por no coger más Eso responsabilidades es. o alguien que las tiene las delega porque dice, bueno, yo no me quiero llevar, ¿sabes? El marrón. Y al final, ¿qué hace? Es como una niña, es como va soltando y no se hace responsable de sí misma. O sea, es que realmente es liderarte a ti misma para poder liderar. Totalmente. Esa es Sí, la base. totalmente. La Ujú. base, en mi liderazgo, la base es el autoliderazgo, ¿vale? Es mi primer pilar y es precisamente por eso, porque tú no puedes liderar a nadie, ni gestionar a nadie, si no sabes autoliderarte, autogestionarte, ¿vale? Entonces ese es mi primer pilar. Pero quería rescatar una cosa que has dicho que me parece súper interesante. En nuestro día a día nos pasa y en la empresa seguramente también, que es este miedo que las mujeres tienen de yo doy, pero no sé recibir, ¿no? Es como que no estoy, nunca es suficiente el dar, ¿no? Porque Mm, tenemos siempre esa sensación de querer dar más y más y más, ¿no? Pero claro, después, a la hora de recibir, es como que no somos merecedoras de recibir, ¿no? Y esto también nos exacto. pasa en el día a día, ¿no? O sea, yo te voy a poner un ejemplo muy básico de casa aquí, yo soy Sí, madre, ¿vale? Y ya se presupone que yo tengo que saber dónde están todas las cosas. O sea, no, mi hijo no se plantea buscar primero y entonces después cuando no encuentra, entonces viene y me pregunta o mamá, ayúdame. No, no, es que yo soy su GPS y fue lo que le dije, voy a empezar a cobrar por ser tu GPS, porque total. ella supone que yo tengo que saber. Entonces, Claro, pero esta responsabilidad somos nosotras las que creamos, ¿no? Porque exacto, desde exacto, pequeño exacto. mi hijo ha crecido con esta ideología, ¿no? De yo no sé, pregunta a mamá y mamá me soluciona el problema, ¿no? Entonces, Claro. creo que esto tiene mucho que ver bueno, y después en la parte empresarial también, pero lo que tú estabas diciendo, ¿no? De que no somos conscientes de que debemos dar y recibir en el mismo equilibrio, ¿no? En el Exacto. mismo nivel, ¿no? No solo dar. Sí, sí, porque al final cuando das por algo a cambio, aunque tú no sepas que lo estás haciendo para recibir algo a cambio, tu niña quiere reconocimiento, quiere que le des la palmadita, quiere que le digas, oye, qué bien lo has hecho. Quiere que, o sea, todo eso es por lo que damos, o para que te quieran, o para que te tengan en cuenta, que te valore el otro. Entonces, esa niña está
o sea, esa mujer está actuando como una niña que necesita atención de los demás, necesita el reconocimiento de los demás y necesita esa palmadita en el hombro diciendo, oye, que vas bien. Y eso realmente lo necesitaba tu niña interior cuando en casa papá y mamá no te lo dieron. Pero realmente hoy, como una mujer adulta, tú ya sanando tu niña interior, ya dices, oye, que este juego ya no me vale. O sea, yo soy responsable de mí, yo me valoro, yo me quiero, yo merezco. Entonces, Exacto. cuando te dicen que si has hecho esto tan, no sé, bien, mal, tal, pues gracias. O sea, gracias. No es tu deber, pero si lo has hecho y alguien te lo ha reconocido, es gracias, sin esperar ese reconocimiento. Y cuando realmente estamos haciendo de más, pues ya por lo que tú dices, inercia, el día a día, la educación y demás, pues al final es el colocarte tú en tu lugar y decir, bueno, es tu habitación, son tus cosas, los límites, esto, lo otro. Y entonces ya cada uno va cogiendo sus roles y ahí se va Total. organizando y ahí cada cosa está en su lugar, está ordenada. Y luego eso, Fíjate, bueno, dime. perdón, Sí, fíjate lo importante que es crear los roles y responsabilidades desde pequeños, desde casa, ¿no? Porque después, posteriormente, solo te va a ayudar en tu día a día. Y es lo que diga mi hijo. O sea, yo no te pongo a limpiar la cocina o a recoger tu habitación porque no me apetece hacer a mí. No, es para que tú entiendas que en casa todos tenemos roles y responsabilidades. ¿Por qué? Porque en un futuro las vas a tener también. eh, Entonces, claro, para eso que no es. llegues a la empresa y pienses que todo es jauja y que no hay responsabilidades, que es el problema de ahora en las empresas, ¿no? Con los niños Claro. nuevos que están llegando, que se piensan que tienen todos los derechos, que sí, que los tienen, pero también hay unos deberes que tenemos que tener, Exacto, unas exacto. obligaciones, ¿no? Sí. Entonces, es Unas importante. responsabilidades al final, sí. Claro, eso es como pues los trabajos. Al final tú te dedicas a liderar a mujeres, yo a terapias, pero el tema de pues otras cosas, redes sociales, editar, o sea, al final son parte del trabajo. Entonces, si quieres tener algo bien, te toca saber un poquito de todo y te toca responsabilizarte de tu puesto de trabajo. Eso es como cuando yo me dedicaba a la estética, que siempre decían, ay, pero yo quiero hacer faciales y quiero hacer corporales, yo no quiero limpiar. Y decías, ostras, pero si es tu puesto de trabajo. Entonces al final dices, no sé, un poco de coherencia. No sé, Total. Bueno, a claro. mí me pasaba, ¿eh? A mí me Ujú. pasaba que yo, sobre todo en épocas de temporada alta, cuando yo contrataba personal extra para vacaciones, para época de Navidad y tal, hubo una época que yo me reía bueno, tenía otros compañeros, ¿no? Y nos Sí, reíamos porque la gente decía, no, es que a mí me has contratado para ser vendedor. Yo, claro, pero para vender tienes que reponer, hija mía. ¿Sabes? O sea, tienes que reponer, hay claro, que recibir un camión, hay que limpiar unas estanterías, porque la imagen es importante, ¿sabes? Entonces, es claro. importante saber cuáles son las funciones de cada rol, ¿no? Porque, pero Y en todo, claro, lo que tú decías, hay un sistema. exacto, y ver y conocer lo que no se ve. O sea, conocer lo que no se ve es casi más importante que lo que al final acaba siendo. Y eso es lo Totalmente. que nos, claro, y eso es lo que nos pasa en nosotras. Al final tenemos que conocer lo que no se ve para que luego cuando se vea salga algo bonito. Si no es imposible, Es es que es verdad. imposible. Sí, sí, sí. Por eso te digo que es que este trabajo a mí me encanta porque toca todas las áreas de la vida. Al final, el reconstruirnos a nosotras, el descubrir nuestros dones y talentos, el saber quiénes somos, nuestra esencia, el reconocer que no somos esas reacciones que tenemos en el día a día y todo eso es que lo llevamos a todas las áreas de la vida y ganamos en salud, en bienestar y en equilibrio. Total, Ujú. claro, total. Y ahora la última pregunta. ¿Cómo creamos esta autoridad en estas mujeres empresarias a través de las constelaciones familiares? ¿No? Porque buscamos esta autoridad. Hoy estaba hablando con unas chicas en LinkedIn por una encuesta que yo hice. De hecho, hice un story sobre esto
precisamente porque, bueno, aún sigue habiendo una discrepancia entre la opinión masculina y la opinión femenina sobre cuáles son los obstáculos que una mujer se enfrenta en su día a día, ¿no? Y entonces una de las cosas que me decía una de las chicas era que le gustaría ser reconocida por su conocimiento y por su capacidad, ¿no? Pero no por su aspecto físico, ¿no? Porque es guapa, entonces no quería que se confundieran las cosas. Entonces, ¿cómo creamos esta autoridad? ¿Sabes? Que es tan importante en las mujeres, ¿no? Para que no confundamos las cosas, ¿sabes? Sí, ahí hay un melón muy grande. Total, Sí. total. Porque una cosa es eso, o sea, una mujer es mucho más que el envoltorio, o sea, eso lo he dicho yo siempre y siempre he tenido el mismo problema, o sea, al final que se nos reconozca por nuestra mentalidad, por nuestras capacidades, por nuestro trabajo, eso tiene muchísimo que ver, ya te digo, con las constelaciones familiares, al final hay que ir bien a la historia porque en algún momento en ese linaje femenino se ha dejado de valorar a la mujer o la mujer ha estado mucho tiempo en casa dedicándose a las tareas o dedicándose a que el marido sea el que vaya, provea y demás. Entonces se ha quedado en un modo sumiso, en un modo de esperar, simplemente. Ella es y espera que vengan con el dinerico y ella administra y ya está. Entonces, claro, cuando tú coges y rompes esa barrera, estás con unas limitaciones y unas creencias que te están tirando para atrás todo el rato. Están diciendo, oye, que vas a ser infiel a tu linaje, o sea, estás rompiendo con tus ancestros. Ellos toda la vida lo han hecho así. Entonces, por eso cuesta tanto el dar el cambio, porque no te ves segura y hay que llegar a la raíz de dónde viene. Eso para empezar, bueno, eso para llegar a la raíz. Y luego el conocernos bien a nosotras mismas. O sea, el que yo tengo seguridad de lo que sé y de quién soy, y me da igual el que esté delante. O sea, al final, que te dicen que eres guapa y que le da igual el mensaje, pues ellos se lo pierden, ¿sabes? O sea, al final no es cosa tuya, es cosa del otro que no quiere ver o que no quiere entrar en el juego del trabajo, ¿no? Y se queda Claro, solamente en el aspecto. es que aquí hay un trabajo largo, ¿eh? Mucho, Hay un trabajo de mucho, mucho mentalidad de sociedad. Hay un de trabajo de sociedad. mentalidad en las mujeres que sí que ya hay bastante camino, pero sigue habiendo muchísimas mujeres que se ponen en segundo plano, que no se sienten con fuerza para enfrentarse a un puesto que hasta desearían tenerlo. Yo, Claro, por hubo un... todas las consecuencias que puede llevar, claro, ese tener que imponerse delante Claro, Claro, y ahí también entra el miedo al rechazo, porque en primer instancia se están rechazando ellas mismas, no se ven capaces, se limitan a sí mismas. Entonces, claro, sí, es bastante común ya te digo, por el linaje, que seguramente vaya por ahí, y luego nuestras heridas, que ya las tenemos ahí. Bueno, y me querías claro. decir algo, No, no, sí. Que te toca. te estaba dando ejemplos. Es que a mí me gusta dar ejemplos de lo que he vivido. Y una de las cosas que me pasaba, y me pasó muchísimas veces, es que, por un lado, la admiración de algunas mujeres que trabajaban conmigo por la fuerza, decían ellas, ¿no? Por la fuerza, por la forma como tú te expresas y cómo te impones, ¿no? Hacia el trabajo. Pero por otro lado, el miedo de querer seguir, porque por ejemplo, yo trabajé mucho con crecimiento y desarrollo empresarial, donde yo formaba a nuevos líderes para que promocionasen a cargos superiores. Pues tenía gente que no quería, pero no por la responsabilidad, era por el miedo al rechazo, como tú dices, ¿no? Al rechazo, pero familiar, ni tanto en la empresa, ¿sabes? Muchas de ellas me decían, no, mi marido dice que cómo me voy a poner en esas, o que no tengo esa capacidad, que no tengo esa fuerza. Entonces de ahí venir la admiración de mi fuerza, ¿no? Porque al contrario de ellas,
yo en mi casa tengo un equilibrio con mi Claro, marido donde nos respetamos mutuamente, ¿sabes? Entonces nos exacto. apoyamos, pero lo que yo tentaba transmitirles, o sea, en un matrimonio debe de haber un equilibrio y debe de haber un respeto. Y cada uno tiene su trabajo, independientemente de cómo sea el trabajo, debemos de Claro. respetarnos, ¿no? Y apoyarnos. Entonces, esa era la diferencia. No es que yo sea más o menos que ellas. Simplemente yo No, en casa sí que tenía un equilibrio y ellas no. Entonces, claro, cuando tú desde casa no tienes ese apoyo, es mucho más difícil. es muy difícil. Es muy difícil porque vas contracorriente, vas, Exacto. yo quiero una cosa, pero la vida me está poniendo que no, que no, que no. Y ahí al igual lo que debería de cambiar o no sé, o al final cada uno busca su contexto. Y el contexto en el que tú vivas, en el que tú te muevas, con la gente que te rodees, al final son o impulsores o detractores. Al final Total. están ahí o sumando o restando. Entonces, sí que es verdad que es muy difícil a nivel familiar ya cuando tienes hijos, marido, tal, pero sí que el coger ellas una buena base de confianza, de autoestima y de seguridad para poder enfrentarse así, lo primero en casa y decir, mira, esto es lo que hay, y luego para poder mostrarse hacia el mundo, porque es lo que quieren, realmente Claro. quieren dar ese salto, Mm. pero no se atreven por no tener que enfrentarse en casa a esas barreras y a Y es poner que esos aquí es límites, donde entras tú, ¿no? De ayuda a estas mujeres que a tienen empoderarlas, miedo, exactamente, claro, que tienen miedo de tomar decisiones, que la primera decisión, empezamos esta entrevista así, la primera decisión es la más difícil porque estamos saliendo de nuestra zona de confort, mm, porque seguramente no tenemos el apoyo que desearíamos tener y es muy importante. Que al final, fíjate, en muchos casos los maridos acaban por aceptar. Lo que pasa es que el claro, primer trabajo tiene que ser tuyo, el de exacto, mm, yo asumo que yo quiero, claro, yo asumo que yo puedo, yo asumo que me lo merezco, ¿no? O sea, yo suelo decir aquí muchas veces que yo puedo, yo quiero y yo me lo merezco, porque al exacto. final es esto, ¿no? O sea, Y el es empoderamiento es esto. Exacto, y es creer en ti, es creer en ti. Si tú crees en ti y tú le vas a tu marido y le dices, mira, este es el sueño de mi vida y me da igual lo que me digas, voy a seguir adelante. Si me quieres apoyar bien y si no, pues nada, ¿sabes? Como un poco de respeto y ya está. O sea, sin más, cada uno con sus cosas. Pero eso, o sea, sabiendo quiénes somos, con nuestra fuerza, con nuestra valentía y con nuestra confianza al final, es que podemos conseguir lo que queramos, pero claro, tenemos que darnos cuenta primero que tenemos ahí un gran potencial sin sacar y dormido precisamente por no querer enfrentar situaciones pues como las que estamos hablando, miedos, que tenemos miedos pues nosotros diariamente al rechazo, a la humillación, al que dirán, cosas que nos ha inculcado la cultura y la sociedad. Total. Y al final es que nos están cortando las alas. Y es que somos mucho más que todo eso. Y ahora te pregunto, ¿cómo puedes ayudar a estas personas que sí que quieren dar el paso, que sí que ya saben que es el momento, ¿vale? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo pueden entrar en contacto contigo? Aprovecha este espacio también Sí. para hacerte un poco de publicidad, porque al final es eso, ¿no? De cómo pueden entrar en contacto contigo y cómo lo pueden solucionar este problema, ¿no? En cómo ayudas y cuál es el contacto. Sí, bueno, pues al final es estas mujeres que ya hemos visto, pues esta carencia de confianza, de autoestima, de falta de seguridad, pues la vamos a llevar a empoderarse, a coger su propia fuerza, su valoración, el merecimiento, o sea, y eso se va a hacer primero sanando a la niña interior, viendo qué heridas son las que predominan en ti. Luego trabajaremos las constelaciones familiares para saber de dónde vienen y dejar a cada uno en su lugar. Y luego trabajaremos las fortalezas. Y todo esto lo haremos en 12 semanas, donde van 3 módulos que se trabajarán eso.
un mes, otro mes y otro mes. Y vamos a trabajar súper profundo. Son todo, bueno, es un programa de acompañamiento en el que empezamos y terminamos, vamos, ya por las nubes. O sea, de aquí ya salimos con unas fortalezas, con unos talentos definidos, con un plan de acción. O sea, sobre todo es el plan de acción. El decir, bueno, ahora yo ya he sanado, yo ya he hecho, yo ya he trabajado. Y además se trabajan con meditaciones, se trabajan con ejercicios prácticos. Llegamos a la base de todo con lo que necesitemos. Es decir, si en la sesión se requiere hacer constelaciones con cartas de tarot, si en las, ¿sabes? O sea, lo que surja, lo que realmente necesite la persona para llegar al fondo, se va a trabajar todo, porque, bueno, de hecho, tengo mis certificaciones tanto de PNL, Gestalt, narrativa terapéutica, constelaciones, mindfulness, bueno, un popurrí de cositas que en cualquier momento que alguien necesite algo, estamos aquí para ello. Y lo que te decía, o sea, el programa es que está súper estructurado para que entres de una manera y salgas con todas las herramientas necesarias para que en tu día a día tú puedas gestionarte y puedas gestionar esas emociones y que sepas cómo afrontar tu día a día. O sea, ese plan de acción te lo llevas. Entonces, resumiendo, es un programa de acompañamiento con 3 módulos que va a durar 3 meses. Cada módulo sería correspondiente a un mes en concreto y encima Mm. personalizas según las necesidades de cada una, Eso ¿verdad? es. Sí, ese sí. Qué guay. Y, Claro, y eso. Y bueno, y también incluyo una parte que me encanta, porque me encanta, al final, bueno, la mente es una cosa, ¿no? Pero claro, el llevarla al cuerpo y sentir el cuerpo es otra cosa. Y también tengo un bonus ahí súper especial que incluye el cuerpo. Así que vamos a sentirnos también, que eso es súper bonito. Y ese es un directo, cada 2 semanitas se hará dentro del programa, donde podremos sentir eso, dónde se sienten las emociones, ¿no? Y para ir trabajándolo un poquito más. Y esas pequeñas cositas, pues son pues mi manera de ayudar también a que todo claro, eso salga, todo eso aflore y que realmente nos quitemos esa mochila que pesa mucho. qué guay. Pero esto es un programa top, 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 top. Entonces, ¿cómo Total. pueden entrar en contacto contigo? O no sé si tienes citas Sí, para que entren en contacto contigo. Cuenta todo, si tienes página web, sí. ¿cómo pueden empezar ya ese programa para empoderarse como mujeres? Bueno, entrando en Instagram, @el universo de Pam, tienes en la bio, ya te sale todo, una sesión de claridad para poder hablar conmigo en una sesión gratuita en la que te voy a explicar todo y vemos también en qué punto estás. Y luego aparte en mi página web también tienes muchísima información que es eluniversodepam.com. Ahí está toda la información detallada. Y ya está. Bueno, no, y YouTube también tengo el universo de Pam. Pero bueno, en YouTube más o menos está la parte de Instagram. En Ahora están Instagram, construyendo. sí. Exacto, exacto. En Instagram sí que está todo en la bio, todo bien detallado y en la página web. Hmm. Vale, pues yo después en la descripción de tanto de YouTube como aquí en Instagram pondré tu web para que puedan entrar en contacto contigo y recordar que tenéis una sesión gratuita con Pam para que, bueno, sobre todo podáis ver en qué punto estáis, qué es lo que vais a necesitar y también conocer un poquito más el programa por dentro porque tiene más cosas, tiene más explicaciones. Lo que pasa es que aquí en directo no podemos tampoco estar explicando detalle por detalle, pero es un programa que tiene potencia y yo creo que esto de las constelaciones familiares, que poca gente lo conoce, es algo que debemos de seguir divulgando porque creo que es muy interesante para después seguir trabajando esta mujer empresaria con todo el Exacto. poder, el liderazgo y gestionando equipos que también necesitamos. Mujeres Claro, capacitadas, mujeres empoderadas, mujeres con con autoridad y para eso necesitamos seguridad. trabajar un montón de cosas y entonces
aquí estamos para eso venimos con Líderes en Acción. Y Pam, yo quiero Exacto. agradecerte, no sé si quieres decir alguna cosa que te ha quedado ahí por decir. Nada, no, que va. Vamos, yo creo que lo he dicho todo. Encantada de estar Yo quiero aquí. agradecerte primero tu tiempo, después la disponibilidad de estar aquí conmigo, que has reabierto una sesión que yo la tenía ahí paradita de Líderes en Acción. Es una sesión que me gusta traer. Lo que pasa es que con esa temporada no la voy a traer todas las semanas por el simple facto de que es difícil que traer a nuevos invitados. Por eso te agradezco, porque sé que el tiempo de venir aquí bueno, pues es importante, ¿no? Sí, Haremos cada 15 días para poder también organizar bien, poder invitar a más personas. Quien quiera participar de esta sesión de Líderes en Acción, solo tiene que escribirme por privado, porque así organizamos una mini reunión para podernos ver qué tema podemos tratar aquí. Y Pam, contigo estaremos en contacto igualmente. Eh, hombre, pero seguiremos haciendo colaboraciones porque tenemos aquí una pendiente que yo algo ya abrí un pendiente. poquito, pero tenemos aquí una super sorpresa que vamos a traer cositas guays. Estamos Sí. trabajando en una próxima colaboración también. Pero agradecerte el tiempo de estar aquí y ahora si quieres hablamos, pero nos despedimos aquí de Líderes en Acción y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Ha sido un placer. A ti también. Gracias. Chao. Adiós. Adiós.